Bienvenidos. Se acaban de adentrar al mundo infranocturno. Soy Rojo, y antes de comenzar la historia del día de hoy, quiero invitarte a que me compartas cualquier experiencia, relato o anécdota que tengas en el tema paranormal. Mándame mensaje directo a Instagram, en la descripción te comparto el enlace, o a través del correo infranocturno89@gmail.com. Así también, te invito a que me sigas en mis demás redes sociales. Comenzamos. Marianita era la hija de don Román, un hacendado que vivía rumbo a San Luis Potosí, entre el camino a Guanajuato. Ella era una niña muy especial, porque decían que tenía el don de predecir la muerte o accidentes de las personas. Por esa razón la mayoría trataba de mantener su distancia. Les daba miedo que en cualquier momento Marianita cantara una tonadita que nadie conocía, pero que la niña repetía una y otra vez cerca de las personas que posteriormente sufrían algún accidente o que dejarían este mundo. Cuando sus padres le preguntaban en dónde había aprendido esa canción, la niña decía que Naneni se la cantaba por la noche. Naneni era la forma que tenía Marianita de referirse a una nena que le repetía esa tonadita. Una tarde, mientras la nana Remedios arrullaba a Marianita en su regazo, la niña comenzó a cantar. Esa fue la primera vez que escucharon la tonada. A su nana se le hizo tierno cómo la niña, tan chiquita, que apenas pronunciaba unas cuantas palabras, ya se había aprendido aquella cancioncita. Ese mismo día, pocas horas después de que Remedios acostara a Marianita en su cuna, caminó hacia el patio de la hacienda para comenzar a cerrar unas puertas enormes de madera que conectaban la casa con los corrales de los animales. Tras intentar cerrar la primera, la señora Remedios se desplomó en el piso del impacto que sufrió su rostro contra las piedras que decoraban el suelo. Se rompió los dientes frontales. Las demás personas que trabajaban ahí corrieron a auxiliarla, pero la señora Remedios, entre el desmayo, la herida en la boca y que tragó sin quererlo sus dientes junto con la sangre, se ahogó ahí mismo. Poco tiempo después, mientras don Román se encontraba peinando a uno de sus caballos, la niña se acercó a él y lo abrazó fuerte de una de sus piernas, comenzando a cantar aquella tonada. El señor Román preparaba su caballo para llevar un encargo de fardos de lana rumbo a Zacatecas. El recorrido completo lo realizaba normalmente en un día. Por ello dejó todo listo esa tarde para salir temprano por la mañana al día siguiente. El señor Román no regresó a la hora que se suponía debía estar en la hacienda por la tarde-noche. Su esposa Refugio mandó a buscarlo inmediatamente. Ella sabía que no era normal que se tardara tanto. Los peones recorrieron durante una hora el camino, hasta que en un pequeño cruce de una zanja unida con un puente improvisado, con tablas viejas, escucharon el relinchar de un caballo. Pocos segundos después, un grito de ayuda. Se aproximaron con precaución porque aquel puente que unía a ambos lados estaba partido por la mitad. Al asomarse uno de los peones por el borde, reconoció al caballo de su patrón. A un costado don Román, tendido boca arriba. No podía moverse. Cuando cayó junto a su caballo hacia el fondo de la zanja, no pudo liberar por completo una de sus piernas. Al momento de la caída, el peso del caballo rompió por completo los huesos de esa pierna. Román tuvo que optar por amputarla, ya que en esa época el único hospital quedaba a 3 horas de camino en caballo. Semanas después del accidente del señor Román, mientras Marianita se encontraba caminando junto a su mamá por la hacienda, la niña comenzó a cantar enfrente de uno de los peones, y un par de días después, ese mismo peón que se encontraba subiendo pacas de paja en una de las carretas por medio de una polea, se le reventó el lazo porque no aguantó el peso de la paca y junto a la fricción se reventó, saliendo disparado hacia el rostro del peón. La infección y la fiebre que vino después terminaron por arrebatarle la vida al trabajador. Pasaron meses desde el último accidente en la hacienda. Una tarde, doña Refugio dio la noticia de que estaba embarazada. La señora era joven, muy fuerte y sana. Jamás tuvo un solo problema cuando esperaba a Marianita.
pero en esta ocasión los empleados de la hacienda comenzaron a notarla extraña, muy pálida, a veces de un color verdoso muy extraño, casi cadavérico. Comía solo porque sabía que la salud del bebé era lo más importante, pero siempre le venían arcadas cuando ingería cualquier cosa, incluso agua. Le costaba mucho trabajo conciliar el sueño durante la noche, porque siempre tenía pesadillas. En esos sueños veía a una niña que no conocía, con la carita triste. Cuando intentaba acercarse a esa niña, su rostro se comenzaba a deformar en algo horrible. Doña Refugio confesó que sentía mucho miedo de que algo malo pasara, porque mientras peinaba a Marianita la noche anterior, la niña comenzó a cantar después de mucho tiempo de no hacerlo, mientras le sobaba la panza. Pero Marianita, de un momento a otro, se giró hacia el espejo y se mantuvo así, observando su propio reflejo, mientras seguía cantando durante varios minutos. El día que Doña Refugio iba a dar a luz llegó. El señor Román ya tenía parteras listas para el gran momento. El bebé nació sin complicaciones, pero a Marianita no la encontraban por ningún lado. Se hizo la búsqueda sin informarle nada a sus papás, ya que estaban concentrados en el recién nacido y no querían preocuparlos hasta saber dónde estaba la niña. Pero pasó demasiado tiempo sin saber de ella, así que finalmente tuvieron que informar a don Román. La búsqueda se intensificó esa tarde y lamentablemente la encontraron, pero sin vida. Cayó al fondo de uno de los pozos que abastecían de agua a la hacienda. Nadie se pudo explicar en qué momento llegó hasta ahí, sin que nadie se diera cuenta, especialmente ese día que había tanta gente en la hacienda. Se dice que Marianita sacrificó su propia vida por la del bebé. Actualmente, la hacienda se convirtió en hotel. Los empleados han comentado sus experiencias. Una de las recepcionistas del turno nocturno salió al patio principal a fumar un cigarro. Comenta que mientras se disponía a regresar a la recepción después de tirar la colilla, vio en el reflejo del depósito especial algo que describe como un bulto pequeño de color blanco. Dirigió su mirada hacia donde se suponía que debía estar, pero solo notó una especie de bruma que se desvanecía lentamente. Uno de los chefs del hotel tenía la costumbre de ser el primero en llegar por la mañana, para tener todo listo cuando los huéspedes bajaran a desayunar. Uno de esos días, mientras buscaba dentro de una de las bodegas platos y jarras para servir jugo, escuchó a una niña cantando. No le dio mucha importancia. Se imaginó que sería la hija de alguien hospedado ahí, hasta que escuchó que pronunciaron su nombre y después, una vez más, esa tonadita. Se apuró y salió lo más rápido posible de la bodega. Su día continuó normal, pero a la mañana siguiente reportó que había sufrido un accidente de camino al hotel. Un vehículo que salió de la nada al intentar rebasar su motocicleta rozó ligeramente el costado. Inmediatamente perdió el control y se derrapó. Afortunadamente para él, no pasó más que el gran susto y lesiones ligeras por todo el cuerpo, pero jamás regresó a trabajar al hotel después de conocer la historia de Marianita. Al día de hoy se dice que es raro escucharla cantar. Lo más común es verla deambular por los pasillos. Solo se queda ahí unos segundos y desaparece. Comentan que no es una presencia hostil. Puedo dar mi testimonio de cuando me tocó hospedarme ahí. Era mi primera vez vacacionando sola. Recientemente me había graduado de la universidad y como regalo mi papá me dio dinero para viajar por varios estados de México. En esa ocasión tocaba pasar por San Luis Potosí. Después de ahí me iría a Tamaulipas. Para llegar al centro de San Luis me faltaba todavía como 1 hora de camino, pero ya me sentía muy cansada, así que decidí parar para dormir. Cuando llegué al Hotel Hacienda, me pareció enorme y muy bonito. Decidí quedarme 2 días más ahí para terminar de conocerlo bien. En mi última noche de estancia, el cielo estaba despejado, se veían claramente las estrellas. Me tumbé en una de las hamacas del patio para observar por más tiempo el cielo. Era aproximadamente la 1 de la mañana.
Todo estaba en silencio. De pronto, sentí unos dedos pequeños acariciando mi pelo. Me levanté muy asustada, pero no había nada a mi alrededor. A la distancia, en la recepción, estaba la encargada de turno, que se me quedó viendo a lo lejos. En ese momento comencé a escuchar una tonadita. Era la voz de una niña como de 3 años. La canción que entonaba esa vocecita no la había escuchado nunca, y hoy es imposible recordarla. Solo era una melodía que se repetía una y otra vez, sin letra. Donde me encontraba de pie, no había cuartos, era una zona aislada del patio. Me imagino que me puse pálida en el momento, porque la recepcionista salió por mí inmediatamente. Me abrazó y me dijo que mejor me fuera a quedar adentro con ella. Ahí fue cuando me contó toda la historia de ese lugar. Me preguntó si había visto a la niña o si solo escuché la canción. Me recomendó que anduviera con mucho cuidado al día siguiente y me entregó un pequeño dije, un obsequio que es común encontrar alrededor de los pueblos cercanos. Dicen que es para protección del mal de ojo y envidias. Salí al día siguiente hacia el centro de San Luis como lo tenía planeado. Llegué más rápido de lo que marcaba la ruta. Al parecer, el GPS detectó más tráfico de lo que había en realidad. Paré en un autoservicio para comprar agua y algún dulce para el camino. Un segundo después de que cerré la puerta de mi carro, se escuchó un golpe tremendo en la carretera. Fue un camión que al parecer le fallaron los frenos y se estrelló en un poste. Después, otro golpe, pero ahora cerca de mí. Era una de las llantas del camión, que salió rodando hasta la pared de enfrente. De no haber volteado al escuchar el primer golpe y dar un paso más hacia adelante, seguramente esa llanta me hubiera golpeado de lleno. Los encargados de la tienda salieron inmediatamente para ver lo que había pasado y ayudar al chofer, ya que por el golpe quedó inconsciente. No ha vuelto a pasarme nada extraño desde aquella única vez que escuché la canción de Marianita.